Aleluya. Que el Señor le bendiga, iglesia. Póngase de pie en esta noche. Qué bueno verle en la casa de Dios, en nuestro estudio bíblico. Qué bueno que escuchó la voz del Espíritu Santo para estar con nosotros. No me cansaré de decirlo. Cuando usted y yo abrimos nuestro oído al Espíritu o a la voz de Dios, el Espíritu Santo, las cosas van a caminar bien en nuestra vida. Así que no olvide eso. Quiero que se vaya conmigo, por favor, a Carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Estuvimos estudiando hace, creo que 2 miércoles atrás, porque el miércoles pasado hablamos acerca de la reforma, acerca de el pacto, acerca de lo que Pablo quería o deseaba con los corintios. Y esta noche vamos a entrar un poquito más o adentrarnos un poquito más en lo que es el nuevo pacto. No sé si usted conoce, iglesia, y quiero que me sea sincero o sincera. No sé si usted conoce o ha escuchado hablar de los distintos pactos que a lo largo de la humanidad Dios tuvo con el hombre. ¿Alguien ha escuchado acerca de todos los pactos? ¿Conoce los pactos? Levante la mano, por favor, si alguien. Ok, quiero entender que tal vez los que no levantan la mano es porque en realidad no los han escuchado o no lo recuerdan, no lo sé. Pero en esta noche vamos a hablar y a profundizar un poco más en eso, porque es importante que para que usted y yo entendamos el nuevo pacto tenemos que conocer que existieron pactos. ¿Sí? Usted de repente o yo nos sentamos y comenzamos a ver una película y dice lo que el viento se llevó, parte 2. Significa que si hay parte 2, hubo una parte 1, lógicamente, ¿verdad? Y entonces uno comienza a buscar la parte 1 para entenderle a la película. Pues similar es eso, no similar porque eso es basura, esto es algo maravilloso. Pero a lo que me refiero es que igual, para que usted diga, bueno, dicen nuevo pacto, pero ¿y el viejo a dónde está? Y de eso es lo que quizás vamos a hablar un poquito. Por favor, váyase conmigo a el versículo número 5. Vamos a comenzar del 5, que fue el que dejamos la última vez que estudiamos la carta a los Corintios. Si lo encontró, me dice un fuerte amén, por favor. ¿Me dice un fuerte amén? Ok, excelente. Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6 en adelante, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, ¿qué dice, iglesia? De un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Señor, gracias por el momento que nos permites de poder alabarte, Señor, por medio de la música, de la alabanza, por medio de esa letra hermosa de los himnos. Gracias por la oportunidad que nos das de poder ofrendar también. Recibe con olor fragante nuestra ofrenda. Ahora te suplicamos que abras nuestra mente y corazón para poder entender, Señor, tu palabra. Poder, Padre Santo, escudriñar cada versículo de los que vamos a leer y que sea tu Espíritu Santo guiándonos para poder hablar con denuedo la misma. Ayuda a los hermanos que la van a escuchar, Señor, a abrir sus mentes y sus corazones, también para poder entender, Señor, asimilarlo y principalmente ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra, Dios, que no sea nada, Señor, que salga de mi mente, de mi boca, sino que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento. Como le decía, durante toda la historia bíblica, Dios ha hecho pactos distintos con distintas personas en distintas situaciones. Al igual que en cada pacto, tal vez no en cada pacto, pero en cada escenario diferente de la Biblia se ha vivido algo que nosotros le llamamos dispensación. ¿Alguien ha escuchado acerca de la dispensación aquí? ¿Cuáles son las distintas dispensaciones? Bueno, va a ser otro tema, porque si lo unimos todo no vamos a terminar hoy.
Hay algo que pasó cada vez que terminaba una dispensación, y eso era juicio. Cada vez que terminaba una dispensación había juicio para los que estaba pasando. La dispensación, le voy a mencionar la primera, es la dispensación de la inocencia. ¿Se acuerda? Adán y Eva, inocentes. Pero ¿qué pasó cuando ellos cometieron su error? Cuando desobedecieron, hubo juicio. ¿Qué fue el juicio? Lo sacó el Señor y les dio una maldición por ahí. Los pactos que Dios ha querido hacer con el ser humano, con la humanidad, siempre han sido pactos para que el hombre sea beneficiado con ese pacto. Para que tú y yo podamos hacer un pacto con alguien, tenemos que tener un rango mayor o el mismo rango. Si no, tú no puedes hacer un pacto con nadie. Significa que un doctor, para hacer un pacto, tiene que hacer un pacto ¿con quién? Con un doctor, o con un doctor que tenga un PhD más arriba o tenga 3, 4 carreras más. Tú y yo no podemos hacer pactos con el Señor, y quiero aclarar esto para que usted no se confunda más. Cuando usted quiere comprometerse con el Señor para hacer algo, no diga yo quiero hacer un pacto con Dios, porque usted no tiene el rango que tiene Dios. No lo tiene ni igual que Él, ni mucho menos arriba que Él. Por lo tanto, cuando nosotros decimos querer comprometernos con algo, usemos esa frase: yo quiero comprometerme con el Señor, yo quiero hacer un trato con el Señor. Pero no un pacto, porque según lo que vamos a ver acá, usted y yo nos vamos a dar cuenta que no tenemos la capacidad de poder hacer pactos con Dios. Quiero que lean una vez más los versículos, y para ser específico, el 6. El cual dice: asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En el versículo 5, cuando Pablo dice no que seamos competentes, el Señor es justo. Diga conmigo: Dios es justo. Y en su justicia no te va a poner a administrar algo sin antes enseñarte cómo hacerlo. Es por eso que Pablo dice: yo no soy competente, sino la competencia que yo tengo viene del Señor, viene de Él. Y Dios, en su amor y misericordia, te llamó a ti que estás sentado aquí, me llamó a mí, que estoy gritando acá enfrente, para hacernos competentes de entender su palabra y de saber cómo es que vamos a manejar este nuevo pacto. Pero comencemos. ¿Qué es un pacto? Se lo voy a leer. Los pactos son una característica, bueno, que en la Biblia lo vamos a ver muchas veces. Y dentro de los pactos que hay en la Biblia, encontramos que hay 7 pactos que Dios ha hecho con el hombre. Lo voy a mencionar así rapidito cuáles son los pactos, y posteriormente vamos a ir viendo uno por uno. En primer lugar, el pacto adámico. En segundo lugar, el noético, hablando de Noé. En tercer lugar, el abrahámico, hablando de Abraham. En cuarto lugar, el pacto palestino, que esto tiene que ver con el pueblo de Israel. En quinto lugar, el pacto mosaico. En sexto lugar, el pacto davídico. Y en séptimo lugar, el pacto o el nuevo pacto. Todos los pactos anteriores al nuevo pacto se dan en el Antiguo Testamento. Por eso se le llama nuevo pacto al nuevo pacto, porque ya está o fue hecho en el Nuevo Testamento. Aunque, diga conmigo, aunque fue profetizado en el Antiguo Testamento. Sin Jesucristo, le voy a dejar algo clarito ahora en esta noche. Sin Jesucristo, el Antiguo Testamento, hermano, no fuera válido. Se lo voy a repetir una vez más para que usted vea la importancia del Mesías en la Biblia. Sin Jesucristo, el Antiguo Testamento no fuera válido, porque el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Habla de quién iba a venir, que tal vez los judíos, los israelitas, no lo recibieron porque creyeron que era algo diferente. Es muy cuestión de ellos, pero según la Biblia, que es la palabra del Señor, el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Hubieron manifestaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Yo quiero que se vaya conmigo para entrar en materia, y que ya usted y yo hicimos la introducción en que tenemos competencia para entender el nuevo pacto. Vamos a conocer los pactos antiguos que tuvo el Señor con distintas personas. Váyase conmigo a Génesis capítulo 1. Allá al principio, Génesis capítulo 1.
Y nos vamos a ir al versículo 26. ¿Lo encontró? Me dice amén. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice? Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado, toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en ella hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Aquí viene el primer pacto. Dijo el Señor: yo te creé conforme a mi imagen y semejanza, varón y hembra. Ahora bien, es de ustedes, les dijo, toda planta que dé semilla. ¿Cuántos le dijo, iglesia? Toda planta que dé semilla, todo árbol que dé fruto, de todo eso ustedes pueden comer. Pero aquí viene nuestro pacto. Usted ya lo conoce. Pero del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no van a comer. Porque el día que de él comieren, dice la palabra, ciertamente morirán. Para seguir adentrándonos en los pactos, tenemos que saber las características de los pactos y qué tipo de pactos son los que nosotros tenemos o vamos a conocer. En primer lugar, los pactos se dividen en tres: el incondicional, dígalo conmigo para que se le quede en su mentecita: el incondicional, el condicional y el general. Hablemos del general. El general no va específicamente dirigido a alguien en específico, valga la redundancia, sino que va a nivel global. Los pactos. El pacto incondicional, su palabra, pues ella misma dice la respuesta: no hay condición de parte de Dios, de parte tuya. Dios te hace ese pacto con las personas, lo hagan ellos bien o lo hagan mal. Hay un pacto incondicional de parte de Dios para nosotros o para ellos en ese momento. Y está el pacto condicional, que dentro de los 7 pactos solo hay uno condicional, que ya lo va a ver usted cuál es el de los pactos. Ubicándonos en esos pactos, usted se va a dar cuenta conforme vayamos que este pacto, si hablábamos del incondicional, el general, y el condicional, el pacto número 1, que es el pacto adámico, cae en el pacto general, porque se creó a la raza humana en ese momento. Pastor, pero si ahí solo estaba Adán y Eva. Sí, Adán y Eva. Pero hubo un error que cometieron este caballero y esta señora, que el pacto también nos lleva a nosotros, porque hay una promesa de redención para todo aquel que crea en el Señor en su momento. Quiero que se vaya conmigo a Génesis 3. Génesis capítulo 3. Difícilmente vamos a terminar este sermón este día. Lo vamos a tomar, o este estudio este día de los pactos. Pero vamos a hacerlo lo más rápido y lo más entendible posible. Me encantaría incluso que levantaran la mano si tuvieran alguna duda, pero yo sé que no la van a levantar. Capítulo 3 del libro de Génesis. Váyase por favor al versículo 15. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Desde ahí está dando Dios una respuesta al pecado del mundo. Desde ahí ya hay redención. Diga conmigo: redención. Permítame hacer un paréntesis y meter un pedacito de algo. Cuando David comete un error, usted sabe cuál fue el error, uno de los errores de David, quizás por el que más se le conoce. Usted conoce la historia, que llegó el profeta y le dijo: mira, un hombre tenía un montón de ovejitas y aquel que tenía el montón no quiso, sino que la única que tenía, mátenlo. Y el Señor le dice: esto es tú. Porque en la única, por ahí le explica todo. El profeta usa una palabra maravillosa, diga conmigo: maravillosa. A mí me encanta Dios, hermano, por eso lo amo. Porque en el momento le dice: tu pecado ha sido redimido.
¿Sabe qué le está diciendo en ese momento el profeta? Tu pecado está en la cruz del Calvario. Así está en este versículo. Pondré enemistad entre ti. La serpiente antigua. ¿Alguien sabe cuál es la serpiente antigua? Satanás. Y la mujer. ¿Pero por qué la mujer? Si, ¿qué tiene que ver la mujer? María, ¿se acuerda que quisieron matar al niño? Jesús, el ángel le habló a José, andate para Egipto, de ahí venite para acá. Hubo enemistad. Y sí que cuando dice, léalo conmigo por favor, cuando dice, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, cuando creyó que había sido vencido Jesús en su muerte, pero no fue así. Cuando él le pega en el calcañar o le quiebra su cabeza, mejor dicho, cuando resucita. Entonces el primer pacto es un pacto general. Vamos a ir rapidito para no tardarnos mucho. Segundo pacto, el pacto noético. Y el pacto noético igual, o el pacto de Noé, fue igual que el primer pacto adámico. Es un pacto general, porque abarca a todo el globo terráqueo. Así como los bendijo a ellos, fructificad y multiplicad fueron las palabras que Jehová usó con Noé, porque todo había sido raído, solamente lo que había quedado, que Noé salvó en el arca, había quedado. Por eso Dios les da lo mismo. Ahora bien, este pacto se hizo entre Dios y Noé después de la salida de Noé. ¿De la salida de dónde, iglesia? Del arca. ¿Cuántos días pasó Noé, hermanos, flotando en esa arca? ¿Cuántos días pasó Noé flotando en esa arca? No, 40 días y 40 noches fue la lluvia, fue el diluvio. ¿Cuántos días pasó él ahí flotando y que de repente la palabra del Señor dice, y se acordó Jehová de Noé? Ahí lo busca. Cuando dice que Dios hace el pacto con Noé, cuando él sale del arca, en ese momento Dios hace un pacto con Noé y le dice lo mismo, multiplicar y fructificar. ¿Por qué? Porque todo estaba raído. Quiero que se vaya a Génesis capítulo 9, ahí lo vamos a leer. Génesis capítulo 9. En el versículo 11 dice la palabra del Señor: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Cuál fue el pacto, mis queridos hermanos? No destruir la tierra con agua. Uy, hermano, si nos vamos al Apocalipsis y saltamos de aquí para allá, van a haber muchos que mejor hubiesen sido queridos de ser destruidos con agua y no con lo que los va a hacer, con lo que nos va a no, a mí no, yo ya voy para allá, con lo que les va a destruir el Señor. ¿Cuál fue la señal de ese pacto, amados? Esta pregunta es de escuela bíblica. ¿Cuál fue la señal? Mi arco, dice, y como señal te doy mi arco, y sale el arco iris, que ahora lo hemos tergiversado todo, lamentablemente. Y sale el arco para saber que nunca, diga conmigo, nunca, pastor, y las inundaciones y esas grandes tormentas y esos grandes huracanes. Le hago una pregunta: ¿usted ha conocido que un huracán haya destruido la tierra después del diluvio? ¿Ha escuchado usted que después del diluvio se volvió a la tierra a destruir con agua? Nunca más, porque hay una promesa de parte de Dios que dijo: nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Es el pacto entre entre Dios y Noé. ¿Cuál es el primer pacto, iglesia? Adámico, o el pacto entre Dios y Adán. El segundo, el de Noé. Vamos al tercero, el pacto abrahámico. Y aquí viene un pacto maravilloso, que es el primer pacto incondicional. Nosotros, cuando estamos en la juventud, a veces hacemos promesas que no vamos a cumplir. Y de repente le decimos a la novia que tenemos cuando estamos chiquitos o ya medio joventotes: te voy a amar incondicionalmente.
Luis Miguel la canta incondicionalmente, pero es bien difícil. Diga conmigo, difícil. Porque el ser humano normalmente siempre va buscando una condición para. Mira, te voy a comprar lo que querrás. De verdad, papá, sí, pero tenés que pasar el grado. Hay condición. Nuestros hijos, ¿verdad? Yo pensé que no, hijo, tampoco. Pero este pacto que Dios hace con Abraham es incondicional. Váyase conmigo a Génesis capítulo 12. Mire el rango en qué tiempo se estuvieron dando los pactos. Versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿lo encontró, iglesia? Génesis capítulo 12. Léalo conmigo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí viene el pacto. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El pacto de una nación grande. Una promesa de que si te bendice alguien, yo le voy a bendecir. Si te maldice alguien, yo le voy a maldecir. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mire qué hermoso, hermano. Dios ya pensando en usted y pensando en mí. Y usted y yo no teníamos pero ni idea de que íbamos a existir. Él ya la tenía, por supuesto. Y hace un pacto con un hombre al cual se le denominó el padre de la fe, porque sin titubear, él dijo, ok, me voy. Y oyó la voz de su padre, en este caso, sin conocerle, porque quiero decirle una cosa, mi querida iglesia, no es la primera vez que lo mencionamos. Abraham no es israelita. ¿Sí? ¿De dónde era Abraham, hermanos? Era de Caldea, de Ur de los Caldeos. Él no era israelita. Por medio de su descendencia es que nace el pueblo escogido de Dios, pero él no era israelita. Ahora bien, a través de la simiente de Abraham hubo un pacto. ¿Cuál fue el pacto con Abraham? No era que no, esa fue una promesa, que te voy a hacer de ti una gran nación, pero hubo algo específico con Abraham. ¿Cuál fue el pacto? Eso usted lo tiene que manejar así, iglesia. Esto es algo que el cristiano tiene que manejar. El pacto que entre Dios y Abraham fue la circuncisión. ¿Alguien sabe qué es circuncisión? ¿O le da pena decir, hermanos? Eso es lo más normal del mundo. Circuncisión es que le agarren el prepucio del genital del varón y se lo arranquen, se lo quiten, para que su miembro quede limpio. Esa era la señal del pacto. Y Abraham, a la edad que tenía, se circuncidó y mandó a circuncidar a todos sus criados y a todos los que tenía ahí, por el pacto que había hecho. Este pacto fue también aprovechado, pero a la vez no tan bien aprovechado. Fue bien aprovechado para hacer algo incorrecto de los hijos de Jacob, cuando violentaron a Dina. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Yo quiero que usted vaya agarrándome el hilo, siervos. Cuando violentaron a Dina, dijeron, mira, mi hijo se enamoró de la tuya y nos la da. Sí, le dijeron, y los hermanos fraguaron un baile. ¿Sabes qué? Si querés que nuestra hija que se circunciden todos. Y como el tipo estaba, Siquén creo que era, si no me lo recuerdo, estaba enamoradísimo de ella, mandó a circuncidar a todos los varones. Y como después de una circuncisión da fiebre, hermano, porque es algo que le están quitando. Le quiero decir una cosa, antes no había anestesia, anestenca, anestón, ni nada de eso. Antes era en vivo, hermano, y a todo color. Ya, entonces había una inflamación, había una infección, había fiebre. Y cuando todos estaban con fiebre, llegaron los hijos de Jacob y los mataron a todos por haber violentado a su hermano. Pero se aprovecharon de ese pacto. Ahora bien, saltémonos hasta el Nuevo Testamento. La circuncisión ya no es válida. Ya no se circunciden, porque el nuevo pacto invalida todos los pactos anteriores.
Ahora decía Pablo, circunciden el ¿qué? El corazón. Ya no el prepucio, no, ahora circunciden el corazón, que es lo que más cuesta, hermano. Circunciden el corazón. Entonces, el pacto entre Abraham y Dios fue: hay una promesa hermosa, linda, mira, de ti serán benditas, pero el pacto entre tú y yo es la circuncisión. Váyase conmigo a Romanos, córrale, Romanos capítulo 4. Hablando de este pacto, Romanos capítulo 4, versículo 11. Hermano, ¿está aprendiendo esta noche? Yo espero que sí. Cuando le digo que me agarre el hilo es porque hay tantas cosas que le quiero decir y no quiero perder el hilo de lo que le estoy diciendo. Romanos 4:11, ¿lo encontró? Dice la palabra del Señor: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Cuando Abraham creyó, no estaba circuncidado, le está diciendo el versículo, y aún así creyó. Y ese fue un sello que Dios utilizó, la circuncisión, para que para que se fundiese lo que él le había dicho en el pacto abrahámico. Ok, vamos al siguiente. El que sigue es el pacto palestino, un pacto del cual casi no se habla y que hasta ahorita usted sabe todo lo que está pasando y no vamos a hablar de eso. Váyase conmigo a Deuteronomio capítulo 30. El pacto palestino, al igual que el pacto abrahámico, es un pacto incondicional. Dios había hecho una promesa a Abraham y la iba a cumplir. Si usted se fija, no le dijo: te voy a hacer grande si haces tal cosa. Le dijo: salí de allí y que voy a hacer algo grande de ti. Deuteronomio capítulo 30. Y nos vamos a ir a los versículos, o vamos a leer del versículo 1 en adelante. Aquí lo tengo yo. Deuteronomio capítulo 30. ¿Lo encontró, iglesia? Leámoslo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo su corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón. Oiga, póngale atención a eso, aquí va otro pacto: tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta promesa o este pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel se ha cumplido en dos ocasiones.
Usted recordará, y si no, yo se lo recuerdo con el mayor de los gustos, que Israel fue un pueblo necio, como nosotros. E Israel, al no obedecer el Señor, Dios le dio tantas ordenanzas a Israel y Israel no quiso obedecerlas. Una de esas ordenanzas fue el año del jubileo, que hicieran descansar la tierra, pero el pueblo de Israel no lo hizo y trabajaron la tierra. Entonces el Señor les dijo: como no quisiste obedecer, la tierra va a descansar todo el tiempo que ustedes no la hicieron descansar, yo la voy a hacer descansar. Y ahí comienzan todas las invasiones que Israel tuvo. La más grande, la de Babilonia, y que los agarraron y que fueron cautivos y se los llevaron, y todo el tiempo que estuvieron cautivos la tierra estuvo descansando. Entonces se cumple que cuando regresan, ¿alguien sabe cómo se llama o cómo se le ha llamado al regreso del pueblo de Israel a su tierra? Es bien conocido. Pastores. ¿Cómo se le llama? No lo han oído. Solo piense un poquito en todo lo que ha escuchado de Israel. ¿Se acuerdan que hay una canción que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad? Había una promesa. Cuando se esparcieron, le llaman la diáspora. Cuando todos están regresando, ahí se cumple cuando ellos regresan a su pueblo. ¿Se acuerdan de Nehemías cuando comenzó a construir el muro, etcétera, etcétera? Y lo otro es cuando se consolida el Estado de Israel, allá por 1948. Quiero decirle que el Estado de Israel, en 1948, no hace mucho, hermano. No hace mucho. Lógicamente, todo aquello que el pueblo de Israel tenía, la conquista con Josué, que si usted ve los mapas de la conquista, le invito a que lo vea en su Biblia, allá atrás está todo, no ahorita, hasta después, y usted ve la conquista, todo lo que conquistó era algo inmenso. Y si usted ve ahora el mapa de Israel, hermano, es igual que nosotros, 20 y tantos miles de kilómetros cuadrados, casi igual que El Salvador. Por todo eso, que hay otra promesa que se va a cumplir, que todo eso lo va a recuperar el pueblo de Israel. ¿En qué? En el momento que Dios lo tiene determinado. Por eso a usted y a mí, como se lo he dicho anteriormente, no hay cosas que Dios nos haya prometido, cosas aquí en la tierra. Lo suyo y lo mío son bendiciones espirituales. Ese es el pacto palestino. Vamos al pacto mosaico, que es el único pacto condicional. El pacto condicional de Moisés fue cuando estaba el pueblo de Israel en el monte de la bendición y en el monte de la maldición. Y que el Señor le dice: tengo que correr con esto. Y que el Señor le dice: si hicieres esto, bendito será, bendito será. Y creo que una vez lo predicamos ya un domingo acá. Ese es el único pacto que Moisés, Dios lo utiliza a Moisés en su momento para que le dice: ¿querés esto? Tenés que hacer esto. ¿No querés la bendición? Pues tendrás maldición. Pero ¿querés la bendición? Tienes que hacer esto, tienes que guardar. Y empieza varias cosas que el pueblo, que Dios le dice al pueblo de Israel. Ok, vámonos y seguimos. Me encanta este pacto que viene, el pacto davídico. Davídico viene de David, el hombre conforme al corazón del Señor. Váyase conmigo a segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Leamos del versículo 8 en adelante. ¿Lo encontró? Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 8 en adelante. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar, ahí ve el pacto. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse
jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Lea conmigo el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ese es el pacto. ¿En quién se cumple este pacto, hermanos? En Jesucristo. Nadie vive eternamente. Al principio, cuando le dicen, mira, me vas a hacer casa, pero de tus entrañas, cuando le dicen a alguien de tus entrañas, significa que iba a ser un hijo literal de él. ¿Quién fue ese hijo? Salomón, quien construyó el templo. Pero el reino eterno no era Salomón. Ese es el pacto davídico, que de su linaje iba a haber un rey, y ese rey iba a ser eternamente. Y ese rey, mi querido hermano, fue el que vino. Y a ese rey Israel lo vio así, en serio. No, hombre, ¿cómo va a ser este? Por eso en la palabra está escrito: a lo suyo, no a los suyos. Quiero aclarárselo, ya se lo he dicho varias veces. No a los suyos, dice, a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo? Reinar. Pero dice, a lo suyo vino. Y los suyos, ahí sí, ¿quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. No le recibieron. Él vino a reinar, pero los suyos no le recibieron, lo tuvieron por indigno. Pero a todos los que creen en su nombre, ahí está usted y estoy yo. El nuevo pacto les dio poder o potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. El pacto davídico, Dios le promete a David un rey eterno según su linaje. Y me encanta porque aparte de rey es sacerdote. Y no un simple sacerdote, el sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote que no es de la tribu de Leví, sino es de la tribu de Judá. Ese es el pacto que Dios hace con David. Quiero que se vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 1. Vuele, que el tiempo nos ha traicionado. Lucas capítulo 1. Para que usted vea que no lo estamos engañando. Usted que está acá y usted que nos está viendo o nos va a ver en un momento. Lucas capítulo 1. Quiero que se vaya conmigo al versículo 32. ¿Lo lee conmigo? ¿Lo encontró, iglesia? Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono. Se cumple el pacto davídico. Le dará el trono de David. Léalo, por favor. Su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Clarito nos queda ahí. El pacto davídico que Dios hizo con él, que de su linaje nacería un rey, que el cual el reino de él no tendría fin. Ahora bien, váyase conmigo a Corintios una vez más. Corintios capítulo 3. Segunda Corintios capítulo 3. Y quiero que lea conmigo el versículo 7 en adelante.
Dice la palabra del Señor. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Véame para acá. ¿Qué entendemos por ministerio de muerte? O ministerio, en otras palabras, traducido, ministerio de condenación. Dice el versículo, yo se lo voy a leer. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, me voy a saltar todo ese pedacito y me voy a ir al 8 cuando dice, o se lo voy a leer, ese pedacito y me voy a saltar al 8. Vea qué bonito se oye. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Lo entiende un poquito más así? Si el ministerio que fue grabado en piedra, que fueron las leyes que el Señor dio a Moisés, que fueron esculpidas en piedra, fue glorioso, hermano. Tanto así que más adelante dice, en lo que vamos a leer en la porción, que los israelitas no podían ver a Moisés, no lo podían ver porque su rostro, él había estado con el mismo Dios. Era glorioso lo que él había estado allá y lo que Dios les había dado, pero aún así ese ministerio pereció, hermano, porque el elemento no era perfecto como el elemento que es nuestro Señor. Entonces aquel ministerio, como los demás pactos que hubieron, perecieron por los elementos. Pero el pacto nuevo, el que quiero que se vaya conmigo por favor a Jeremías capítulo 31, le dije que fue profetizado en el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Jeremías capítulo 31, para que usted vea que ahí Dios promete un pacto para su pueblo. Algo hermoso que usted y yo deberíamos de estar agradecidos y felices por ello. Jeremías 31, 31. Me dice amén si lo encontró. Léalo conmigo. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, léalo fuerte, como dice ahí, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué dice iglesia? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Mire qué lindo es el Señor y el tiempo, porque la música suena y hemos terminado los pactos. Qué pacto más hermoso, hermano. El pacto que era la sangre del cordero. Ya vamos a leer una porción por ahí. ¿Se acuerdan cuando fue la cena, la última cena, la cena del Señor? ¿Qué les dijo cuando tomaron? Esta es mi carne y este es el, bueno, ¿sabe qué? Léalo por favor, váyase conmigo a Mateo. Mateo capítulo 26. ¿Alguien puede negar que Dios es hermoso, hermanos? Yo creo que no. Quizás hay alguien que lo pueda negar, es porque no le conoce. No lo conoce verdaderamente. 26, 28 de el libro o el evangelio de Mateo. Dice la palabra del Señor, porque esto es mi sangre, ¿del qué, iglesia?
del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mira qué lindo es el Señor. Cierra su Biblia. Qué lindo es el Señor, porque dice que por muchos, no dice que por el pueblo de Israel es derramado. Ahí Dios nos metió a todos. ¿Cómo es posible que usted y yo conozcamos personas que no creen en esto? Y como no creen, no quieren. No quieren ese perdón de parte del Señor, no quieren ese amor, no quieren la salvación, no quieren vida eterna. Cuando hay un pacto que fue dicho miles de años antes, allá Jeremías, diciendo va a ser un nuevo pacto, ya no esculpido en piedra, sino en el corazón. Hermano querido, con esto que acabamos de hablar en esta noche, es para que tú y yo salgamos dando brincos como cabros de la alegría. Porque todos los pactos anteriores probablemente tú y yo no cabíamos, pero en el nuevo pacto tú y yo cabemos. Todos caben en ese pacto maravilloso que Dios hizo, que es su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué? Y ahora tú y yo somos competentes para entenderlo. ¿Porque somos inteligentes? No, nada que ver. Porque Dios ha tenido misericordia. El otro miércoles vamos a seguir con los siguientes versículos que Pablo les está diciendo a ellos acerca del nuevo pacto, para poder valorarlo un poquito más. En esta noche, si Dios ha hablado a tu corazón, si Dios ha abierto un poco más tu mente, has aprendido, no te quedes solamente con ello, compártelo. Comparte eso. Hay algo que ahora todos tenemos la oportunidad. Ese pacto, el nuevo pacto de Dios en su sangre, en su muerte, es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí están todos, pastor, y están todos los satánicos, los musulmanes, los católicos, los presbíteros, todos, hermano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso el Señor que pensó en nosotros, hermano. Dice la porción que acabamos de leer antes de Mateo, porque los anteriores, esa palabra es dura, invalidaron el pacto que hice con ellos. En sus distintos momentos invalidaron el pacto que hice con ellos. Por lo tanto, dice, tengo que hacer un pacto con algo que nadie puede invalidar. Dios envía a su Hijo Jesucristo. A mí me encanta decirlo de esta forma: Dios se hizo hombre. Wow, eso es indescriptible, hermano. El ser más poderoso del universo se hace hombre para que tú y yo tengamos algo inmerecido que se llama salvación y vida eterna. Él viene a cumplir ese pacto que dijo: en algún momento voy a hacer ese pacto con mi pueblo. Hermano querido, tú ya no estás en los viejos pactos. Yo ya no estoy en los viejos pactos. Lamentablemente hay una nación a la cual amamos y oramos mucho por ella, que es el pueblo de Israel. Son los judíos, que aún siguen ahí. Y fíjese que quisiera seguir, pero el tiempo se me acaba. Vamos a seguir el próximo miércoles. Incline su rostro y dele gracias al Señor por el pacto nuevo que hizo con nosotros. Padre, te damos gracias por ese amor incondicional que tienes para con nosotros. Tú decidiste amarnos, a pesar de lo que somos. Tú decidiste amarnos. Y yo, Señor, te doy gracias. Personalmente, Señor, estoy agradecido. Y yo sé que mis hermanos también. Pero este es algo personal, de saber, Señor, que tú tuviste que hacer algo nuevo para poder reparar todo lo viejo. Y eso fue, Señor, el pacto nuevo con tu sangre, con tu cuerpo. Gracias, Padre Santo. Señor, que tu palabra esta noche no haya caído en saco roto. Que la enseñanza quede en el corazón, en la mente. Que podamos también, Señor, compartirla.
para nosotros tener un poco más de conocimiento y la gente que no lo conoce, Señor, pueda saber que tú desde siempre has querido nuestro bienestar. Ha sido el hombre, Señor, quien no lo ha querido, lamentablemente, pero ahora no hay nada, Padre Santo, que pueda invalidar ese pacto, porque es tu sangre. Es tu sangre la que nos cubre, es tu sangre la que nos ha protegido, es tu sangre la que nos ha dado salvación. No hay nadie quien pueda invalidar eso, porque ese pacto, Señor, no fue hecho por hombres, fue hecho por ti. Te doy gracias por ello. Ahora te pido por aquellos que no te conocen, que puedan entrar, Señor, a este pacto. Tú les estás dando la oportunidad de su vida esta noche a los que estamos acá y los que están escuchando, Señor, en distintos lugares de nuestro país o fuera, tal vez, no lo sé. Tú le estás dando la oportunidad de su vida, que puedan venir a ti, que puedan cobijarse con ese nuevo pacto que es tu sangre derramada en la cruz del Calvario, que no solamente te cubre los pecados, sino que te limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús te pido que toques sus corazones. ¿Hay alguien acá que no conoce al Señor? O tú que estás viendo esta transmisión, a donde quiera que estés, Dios te está dando la oportunidad. No la dejes ir. No dejes ir la oportunidad más grande de tu vida de abrir tu corazón y confesar a Cristo como tu Salvador personal. Créeme, nadie se ha arrepentido. Nadie que lo hizo de corazón y con convicción se ha arrepentido de abrirle la puerta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres hacerlo? Dile: Señor Jesús, gracias por ese nuevo pacto. Que ese nuevo pacto ahora me da la oportunidad de recibirte como mi Salvador personal. Señor, perdóname. He pecado, Padre Santo. Durante mucho tiempo caminé lejos de ti, ignorando tu voz. Pero ahora te doy gracias por la oportunidad que me estás dando de poder recibirte como mi Salvador personal y confesarte con mi boca que tú eres el Señor. Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por mí. Gracias por salvar mi alma hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para tener la certeza y la seguridad de que cuando tú me llames a tu presencia, estaré listo a decir: presente, porque soy tu Hijo. Gracias, Dios, por salvar mi alma hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa iglesia, por cada uno de los hermanos, hermanas, jóvenes, niños, señoritas que están con nosotros, los niños en la escuela bíblica, Padre Santo. Que nos vayamos gozosos, llenos de ti, sabedores que hay un nuevo pacto que nadie puede invalidarlo. Gracias, Dios, por amarnos. Te pido que nos lleves con bien a casa. Protégenos en el camino. Permítenos el día viernes regresar una vez más con un corazón dispuesto a adorarte, Señor, en nuestro culto de adoración y milagros. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.